Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Bárbaro. Bueno, esperamos unos minutitos que se incorporen el resto de los compañeros y arrancamos.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya somos bastantes. Estaba mirando mientras veía a cada uno que se está incorporando, así. ¿A todos? Sí. No importa, si me lo sé mañana. Ahí, Sí, no pasa alguien nada. estaba durmiendo y se levantó la siesta, ojo. Bueno, estaba mirando uno por uno. Se me tenía en el Face o en el grupo una solicitud para ingresar de una de sus compañeras de apellido Martino, y se ve que nunca lo vi y ya la incorporé, pero por eso la estaba buscando si estaba conectada. Digo, a lo mejor no lo vi nunca y lo vi ahora, Sí, no profe, sé. estoy acá, no pasa nada. Alguna de mis compañeras me fue pasando Pero, los links para poder ingresar. claro, vos sabés que, mirá, de casualidad, en realidad la mandé a mi hija que me vaya a buscar un café acá al bar, y me lo trajo y miró y me dice, no aceptaste a alguien. Digo, ¿cómo que no acepté a alguien? Y digo, no puede ser, no te vi, te pido disculpas, porque yo lo hago desde el teléfono, no abro en la computadora. Y no lo vi, y no sé dónde buscar, y a veces me escriben por Facebook los alumnos, los ex alumnos, y lo encuentro 3 meses después, no sé, no lo encuentro. Eso por no tocar todo el día Facebook. Así que bueno, Brenda Martino, discúlpeme, ¿no? Que no la acepté antes, no la vi, le prometo que no la vi. Bueno. No hay problema, profe, no hay problema, gracias, igual. Bueno. Y vi a un chico, Franco Rey, y me acordaba que había un chico que jugaba, ahora debe estar atajó en Godoy Cruz, que atajó acá en Rosario, que se llama Franco Rey. Y no me acordaba si se llamaba Franco Rey o lo soñé yo y lo estaba googleando y no apareció. Pero bueno. Se llama Rodrigo el arquero. ¿Rodrigo Rey? El arquero se llama Rodrigo. No sé por qué me parecía que era Franco Rey. Y lo googleé y no aparecía. Digo, no puede ser, porque en Wikipedia sale enseguida. Era Rodrigo, y no sé por qué me pareció que era Franco. Che. Está en gimnasia ahora. Está en gimnasia, tenés razón. Yo lo vi acá, cuando estaba en Newell lo vi en la reserva mucho tiempo. Pero bueno, yo digo, ya veo que es alumno nuestro. Bueno, habíamos quedado para hoy, yo le subí 3 fallos, porque estábamos dando el tema de la unidad 3, reglamento. Ustedes el jueves pasado empezaron con la unidad 4, que van a continuar este jueves. Y nosotros estábamos dando la unidad 3, reglamento. Dijimos que era un reglamento, lo explicamos, que la forma de que se materializan los reglamentos puede ser a través de un decreto, de una resolución, que si bien en la Constitución habla de decretos, nosotros hablamos de reglamento, y que la importancia de estos reglamentos es que los efectos que producen son generales y están emitidos en el ejercicio de la función administrativa por cualquiera de los 3 órganos del Estado. Cuando vimos las clases de reglamento, vimos los autónomos, que son propios, es decir, de la administración pública, los de ejecución, que es para la ejecución de las leyes, que ustedes lo habrán visto en la Constitución, en Derecho Constitucional, y los 2 más importantes, que son los de necesidad de urgencia, y no dimos los delegados. Respecto a los de necesidad de urgencia, que es un tema de actualidad, siempre, desde que se reglamentó la Constitución, es un tema de actualidad permanente. ¿Por qué? Y porque el Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, emite reglamentos de necesidad de urgencia, permanentemente. Yo recuerdo al doctor Cardona, Juan Carlos Cardona, que era el profesor titular de esta cátedra, siempre él llevaba un registro de la cantidad de reglamentos de necesidad de urgencia que emitían los órganos ejecutivos nacionales. Y eran muchísimos. Él sostenía que había un ejercicio abusivo de estos reglamentos. Por todos los gobiernos, no apuntaba a un gobierno específico. Decíamos de los reglamentos de necesidad de urgencia, yo les leí la Constitución,
lo vimos en la Constitución, el texto constitucional, y yo les mencioné 3 fallos diferentes, uno anterior a la reforma constitucional de la década del 90, uno posterior y uno de una Cámara de hace poquito del tema de actualidad, que nos convocaba a todos porque estamos en este momento dando la clase de manera virtual por ese reglamento. ¿Pudieron leer los fallos? ¿Alguien quiere comentar? Vamos a empezar por el más antiguo. Por la razón de ser el primero, antes de la reforma constitucional, yo les dije que estos reglamentos de necesidad y urgencia, que ustedes siempre los conocen con el nombre de decreto de necesidad y urgencia, así lo vieron en derecho constitucional, así lo menciona la Constitución, pero se llaman técnicamente reglamentos, ustedes, estos reglamentos ya estaban, fue una creación jurisprudencial, ya estaban consagrados, no en la Constitución, en ningún texto, pero sí estaban permitidos con distintos matices. Y la evolución jurisprudencial le fue poniendo límites o a veces ampliando la materia y en cuanto al procedimiento. Hasta que se reguló en la Constitución del 94. El primer fallo, que refiere a reglamentos, a un decreto de necesidad de urgencia, y refiere también a la unidad 4, que es poder de policía, el llamado poder de policía. Ustedes van a ver, si leen Gordillo, él dice el mal llamado poder de policía. Es una opinión de Gordillo, el resto de los autores hablan del poder de policía. Pero Gordillo, en su obra, él prefiere hablar de limitaciones a los derechos individuales, que eso sería el poder de policía, como parte de la función legislativa, ya no es más parte de la función ejecutiva. Bueno, el primer fallo, que era, nunca me acuerdo el nombre de esta persona, Peralta, el fallo Peralta. ¿Alguien quiere empezar hablando del fallo Peralta? ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué leyeron? ¿Puedo empezar? Sí, ¿quién habló? Natalie. Aranda. Sí. Sí. Bueno, resulta que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, decide devolver en los depósitos de más de 1.000 pesos mediante bonos. Entonces Peralta lo que interpone es un recurso, un amparo, porque se vio violado el artículo 17 de la propiedad privada, a lo que la Corte no da lugar porque da una serie de fundamentos. Y bueno, yo acá anoté los más importantes. Dice que el principio de la división de poderes no debe considerarse, digamos, como que cada poder debe actuar aislado, sino que debe considerarse, digamos, como que tiene que haber una armonía, que no quiere decir que tiene que actuar cada uno por su lado. Después, que la Constitución también tiene que ser interpretada de una manera que no resulte inoperante, y también utilizaba impotente, y tiene que realmente hacer efectiva la voluntad soberana de la nación, y más en estos casos, digamos, de crisis, y que cuando hay una situación de crisis o necesidad pública, muchas veces se deben adoptar medidas para, digamos, salvaguardar los derechos y los intereses generales de las personas y también la supervivencia de la sociedad. Y también dice que digamos, el artículo 17 no es un derecho absoluto, sino que puede ser limitado siempre y cuando, digamos, se cumplan todas las condiciones, y por lo tanto se le reconoce la constitucionalidad al decreto, pero dice que se tienen que cumplir 3 condiciones. Primero, que exista una situación de emergencia que le imponga al Estado el deber, digamos, de adoptar estas medidas. Segundo, que la ley tenga una finalidad legítima, que la moratoria sea razonable y también que sea de una duración limitada y excepcional, digamos, temporal, para cumplir, digamos, los fines, digamos. Eso es lo que yo anoté más importante del fallo. Bien, fíjense que la Corte le dice que la medida tiene que ser temporal.
Yo dejé de hablar porque me puse a leer el chat. En ese chat, ¿escriben cualquiera y lo leen todo? ¿Es así? Sí, pero Sí, sí. cualquiera puede escribir. Ah, Salvo bárbaro, que- bárbaro. Salvo que elijas hablar con uno solo. Ah, bien, bien. Quería saber cómo era la regla del chat. Profe, una pregunta. ¿La Sí. norma a la cual se refiere este fallo es el plan Bonex? Claro. En realidad, acá se pasaba esto. Ocasionalmente, nunca pasó en nuestro país, hubo una crisis económica. Bueno, lo que pasa siempre, hubo una crisis económica. Y en esa época la inflación era muy alta y, como siempre pasa, se hablaba de la bicicleta financiera. La inflación llegaba al 200% mensual, llegó al 1000% anual. Y esto, quiero decirle la fecha justa, pero no me acuerdo, creo que fue 89 o 90, porque el Bonex 89-90, el primero. Bueno, la gente hacía plazos fijos a 7 días, a 5 días, a 3 días, y te da un 50% de interés el dinero. Entonces, Bueno, de hecho, en este caso es un plazo fijo de 1 millón de pesos en el Banco Comercial de Finanzas. claro, a pero 7 1 millón días. de pesos, ojo, no era el peso No, sí, a Era- 7 días era este plazo. Claro, exactamente, se acostumbraba a hacer eso por la inflación que había. Usted cobraba el sueldo y si se demoraba una semana con la plata en su poder, no llegaba a fin de mes, se le licuaba todo el dinero. Entonces tenía que agarrar y poner a plazo fijo. Era una locura total, una bicicleta financiera, como se suele decir. Y había que parar de alguna manera esto, y el problema que avisoraban en esa época era que iban a sacar todos los dólares del sistema financiero, la gente, o en realidad algunos grupos económicos, y iban a quebrar todos los bancos a la vez. Después volvió a pasar. O sea, que se repite cada 10, 15 años la crisis, vuelve lo mismo. Bueno, se logra, lo que hace en este caso el gobierno es, y esto me parece que lo hizo Menem, sí, Menem lo hizo, sí, esto lo había hecho Menem. Yo aclaro que tenía 20 años, pero sí, esto lo hizo Menem. Lo que hicieron es los plazos fijos superiores a un monto determinado, el Estado no los devolvió. Y a cambio, a cada ahorrista le dio un Bonex, que se llamó así, en dólares, a 10 años. Algunos eran a 20 años. Aclaro que la medida fue extrema y era porque si no hacían eso, el sistema financiero quebraba. Obviamente que lo hicieron. Estas medidas económicas, cuando se toman, son drásticas y se tienen que hacer de una manera tal que no se enteren todos, porque si se enteran que a partir de las 0 horas de esta noche se toma la medida de confiscar todos los plazos fijos o todos los depósitos en dólares, toda la gente va y lo saca hoy. Entonces, era una medida que y si lo llevan al Congreso, ¿cuál es el justificativo? Si lo llevan al Congreso a que se trate, porque esto es poder de policía, la regulación del Estado en materia económica. Es lo que ustedes vieron, poder de policía. Ahora, no decimos que es una actividad legislativa. Bueno, lo hizo el Ejecutivo. ¿Y cuál fue el justificativo? Y es un decreto de necesidad de urgencia, porque si llamamos al Congreso para que haga una ley, para que haga esto, restrinja, se apropie de todo el dinero y le dé bonos a la gente, los legisladores le van a avisar a todos sus amigos y se llevan toda la plata y se quiebra el sistema financiero. Entonces, ese es el justificativo. La urgencia de la medida no puede dar lugar a un debate
y a una reunión del Congreso y a una discusión. Entonces la Corte lo justifica en alguna manera. Ahora, también le dice tiene que haber un plazo prudencial, no puede ser que esto pase indefinidamente. Como dijo la compañera que habló antes, Natalie, la Corte dijo eso en ese caso puntual. En realidad lo hacía mención a cómo deberían ser los reglamentos de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Ejecutivo, en este caso el presidente, es legislando y restringiendo derechos, en este caso el derecho de propiedad. Entonces es grave. Entonces, como estaba restringiendo derechos constitucionales, la Corte le pone algunas limitaciones. En este caso, bueno, a la gente que se le dio el Bonex, obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? Vuelve a pasar el fallo Smith, que es el corralito, a lo mejor alguno de ustedes lo llegó a vivir, del 2001, que ese Smith lo ven en Poder de Policía. Lo que sucede en Smith, ustedes ya sus papás se los contaron, ustedes muchos lo vivieron. Ya habían nacido. Ahora, ¿cuántos años tenían? No sé, pero lo que sucedió es que los bancos no devolvieron el dinero y el Estado se lo especificó a la gente. Los ahorros en dólares los pasó a pesos más a una conversión determinada que estableció el Estado. También la diferencia que en Smith la Corte dijo que eso era inconstitucional. En cambio acá lo avaló. En Peralta la Corte dijo que es constitucional esto. Pero la Corte en Smith no lo dijo como 3 o 4 años después, cuando ya era todo difícil. Cuando ya se solucionó el problema, no, nadie es tonto en este país. Lo dijo cuando el tema estaba solucionado. Pero hay dos formas de ver esto. El pequeño ahorrista que ahorró, que trabajó, la persona que a lo mejor 20 años trabajando y tenía su dinero y lo llevaba al banco y lo ponía a plazo fijo y de repente le dan un Bonex a 10 años en dólares y necesita para gastarlo dentro de un año, tiene una solución. Al Bonex es un bono negociable. Entonces, va y lo negocia al 60% del valor, al 20% del valor, al 80%, pues depende del tiempo, la necesidad. Son negociables esos bonos en bolsa, pero le dan menos, obviamente, de lo que usted tenía. Entonces, esa gente se vio perjudicada. Pero el que tenía un capital muy grande, se quedó sentada esperando los 10 años y cobró hasta el último centavo. De hecho, yo calculo que en el 2010, 2011 o 12 o 2013 terminaron de pagar estos bonos. Los bonos 89 y los bonos 90, los terminaron de pagar en dólares con intereses en dólares. Entonces, esa persona que tenía muchísimo dinero, pero como tenía tanto, no lo necesitaba, no perdió. Pierde siempre la gente, el pequeño ahorrista, la persona que necesitaba el dinero, que lo quería disfrutar, que lo ahorró toda su vida, que tenía Pero la persona que tiene muchísimo dinero no pierde nunca, nunca pierde. Porque esta medida, cualquier medida que tome el Estado, siempre piensa en el gran ahorrista para que no pierda. Lamentablemente es así, de todos los gobiernos ha habido y por haber. No se piensa en el pequeño ahorrista que haga un esfuerzo, pero el grande no lo hace nunca y nunca pierde, porque la persona que tuvo el bono lo esperó, cobró los intereses en dólares y cobró el bono en dólares. O sea que se siguió enriqueciendo igual. Siempre hay que aclarar esto, pero sí al pequeño ahorrista lo empobreció. Uno de esos fue Peralta, que fue a la Corte, y la Corte convalidó este decreto de necesidad de urgencia que nosotros denominamos reglamento de necesidad de urgencia. Dijo algo más la Corte sobre esto. ¿Recuerdan qué más? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario sobre este fallo? Profe, Sí. yo lo que había leído era que la Corte ahí lo que había dicho es que como el Poder Legislativo nada había dicho al respecto, se tomaba como un consentimiento, como que estaba de acuerdo con ese decreto, y después en el otro fallo, que era Berrocchi, nombran... Espere. Camila. Sí. Bueno,
Lo que dijo Camila es fundamental. No lo último, lo primero, lo último después lo vamos a ver en Berroche. Pero lo que dijo Camila es, fíjense, todavía no estaba regulado en la Constitución, hoy está regulado en la Constitución y en una ley que dijimos, ahora la vamos a mencionar de vuelta, que se regula el procedimiento de estos reglamentos de necesidad de urgencia, delegados y de ejecución parcial de leyes. Hay una ley nacional que reglamenta estos reglamentos, que regula los reglamentos, que es del año 2002, si mal no recuerdo. Bueno, ahora la vamos a mencionar. Y regula todo el procedimiento. Ustedes lo habrán visto en la Constitución, que lo leímos el otro día, lo de necesidad de urgencia, lo refrenda el jefe de gabinete y lo tiene que enviar a la comisión bicameral. Y lo tienen que tratar, y ahí se aprueba o se rechaza. Bueno, antes no estaba todo esto. Y miren lo que dijo la Corte acá. Bueno, si lo deriva el Congreso, el presidente lo deriva el Congreso, y nadie se expide, y está aceptado. Tácitamente, ya acá la Corte antes decía que, en fallos anteriores, que necesitaba la aprobación expresa del Congreso, porque si no, no era válido al final del camino. Acá dice, y bueno, lo mandó. Si después el que recibió al empleado lo hizo expediente y lo mandó por otro lado, ya está aprobado. Porque esto a veces pasa eso. O sea, fíjense a lo que llega la jurisprudencia en materia de reglamento de necesidad de urgencia. Por suerte, después se reglamentó en la Constitución y después se reglamentó en la ley. Esto básicamente es el fallo Peralta. Camila, te interrumpí porque lo del Berroche ahora lo vemos, pero ¿alguien quiere agregar algo más de este fallo? Lo que quieran, el comentario que quieran. También habla de la garantía de la igualdad ante la ley. Sí, efectivamente. Dice que habla de la garantía de la igualdad ante la ley, implica la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, pero que esa garantía no impide que el legislador contemple distintas situaciones que considere diferentes siempre que use criterios objetivos, no arbitrarios. Debe haber sido uno de los planteos de Peralta también, que violaba la garantía de igualdad ante la ley. Efectivamente. Y también lo de la propiedad, que acá justo estoy leyendo el fallo de nuevo, que dice que en realidad no se afecta a la propiedad porque no es que se le está sacando algo, sino que se está demorando su devolución. En razones de urgencia. Exactamente, se demora en el tiempo, se difiere, no es que se les expropia, por eso no tiene que haber una indemnización rápida. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar ahora. Lucio, no te pregunté tu nombre porque ya me acuerdo de vos, pero ya te anoté. Vamos a pasar ahora al otro fallo después de la reforma de la Constitución y lo que leímos el otro día del artículo, si quieren lo leemos brevemente. Esperen que la saqué por acá para decirlo textual, por las dudas. Bueno, el inciso 3 del artículo 99, que recuerden que empieza con la promulgación de las leyes, pero después dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no se puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Entonces, recuerden que siempre es la prohibición, no se puede. Cuando ustedes sean los asesores del presidente, y les puede ser, no es que estoy diciendo una barbaridad, de hecho, el intendente fue alumno, fue compañero mío de la facultad, fue como ustedes, el intendente de la ciudad, el ministro de gobierno que ya se fue, que ya renunció, pero del gobierno provincial, también, aparte de ser docente de la facultad, Borgonovo, Esteban, fue alumno de la facultad. El ministro de la Corte
Daniel Herbeta fue profesor y alumno de la facultad, de la misma de ustedes. O sea, que es muy factible que ustedes terminen en esos cargos. Muy factible, tienen muchas probabilidades. El ministro Rosati da clase en el posgrado en la Facultad de Derecho. O sea que ustedes, cuando sean asesores del presidente o de un órgano ejecutivo, tengan en cuenta esto. Espere, pará. Cuando el presidente le diga, o la presidenta, le diga, vamos a hacer un decreto de necesidad de urgencia para cualquier cosa. Pará. No. Acá dice que el Poder Ejecutivo, y se lo leen, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Esperen, no hay que gobernar por decreto. Vamos a ver qué dice la Constitución. Esperen un momentito, no se puede así alegremente. Esto es excepcional de excepcional. ¿Sí? Bueno, si se corta nos volvemos a conectar porque ahí me salió el aviso. Y la excepción consiste que solamente cuando circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de 4 materias, penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia. Y después el trámite que después lo leemos. Pero el objeto, recuerden, hay 4 materias prohibidas, ya expresamente, el principio general que no se puede, y excepcionalmente, cuando hubieran circunstancias excepcionales que hacen imposible el trámite normal de las leyes. Y ahí viene el fallo Berrocchi, que es posterior. ¿Alguien quiere hablar del fallo? Que lo haya leído, le gustó, quiere comentar. Profe, si quiere lo cuento un poco. Bueno, Gigli. Sí. El Poder Ejecutivo había dictado 2 DNU en el que se dan las asignaciones familiares para aquellos sueldos que sean inferiores a 1.000 pesos. Berrocchi fue uno de los que se vio afectado y presentó un amparo porque él sostenía que se violaba el derecho a la protección de la familia y la garantía que estaba reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y además para dictar estos DNU el Poder Ejecutivo no estaba avalado porque no había una necesidad de urgencia de dictarlos. Presentó el amparo y fue aceptado tanto en primera instancia como en segunda instancia, pero el fisco, interpuso un recurso extraordinario federal y así se llevó a la Corte. La Corte entendió que los decretos eran inconstitucionales porque el Poder Ejecutivo había realizado una tarea que era inminentemente legislativa, que era propia del Congreso, no solo porque había derogado una ley, sino también por la materia propia del DNU. Y habla básicamente de que después de la reforma del 94 hay que seguir respetando la división de poderes porque eso seguía vigente. También determinan que para que un DNU sea constitucional tiene que respetarse, sobre todo, que la letra del artículo 99, inciso 3, y sobre todo que tiene que haber una necesidad de urgencia haga necesaria el dictado de un DNU y que a su vez no se pueda tramitar la ley o este trámite legislativo por el trámite propio del Congreso. Y entiende la Corte que en este caso en concreto no había una necesidad de urgencia máxima que impida que esto que se resolvió lo resuelva el Congreso, que era propia tarea del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Por eso se resolvió la inconstitucionalidad de los 2 decretos. Bárbaro. Muy bien, María Victoria. Fíjense... Profe, ¿puedo agregar algo? Sí, ¿quién habló? ¿Abril? Sí, que la Corte de las circunstancias excepcionales que interpreta, por ejemplo, un desastre natural o una acción bélica, digamos, que serían casos de imposibilidad de reunirse el Congreso. Claro. Fíjense... hay que ver. Fíjense, o anótenlo, de leer, releer, las chicas ya lo mencionaron, el punto 9 de este fallo, el punto 9
que define claramente cuándo se dan estas circunstancias, cuándo debemos interpretar eso. Y dice que hay dos supuestos que se dan que debemos interpretar eso. Se lo voy a leer textual. Uno, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución. Vale decir que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas, una guerra, desastres naturales, que impiden su reunión o el traslado hacia la capital federal. Entonces dice, un caso es cuando no se pueden reunir. Y fíjense que un caso ya hoy no se daría por la virtualidad. Nosotros ahora estamos dando clases así, ¿cómo nos van a poder sesionar por Zoom? Con lo cual ya se restringe más todavía, porque hoy podrían reunirse tranquilamente con las nuevas tecnologías, tranquilamente se podría tratar el tema, ya que es tan urgente y tan importante para la vida de todos los argentinos, que se podría tratar tranquilamente en una reunión de Zoom. O con otra aplicación, dije Zoom, en realidad una cosa privada, Zoom, o sea, que se puede hacer con cualquier aplicación pública o lo que sea. Pero bueno, fíjense que de las dos que señala la Corte, esto fue en el año 99, de los dos motivos que señala la Corte, en el inciso 9, que es el más importante, el primero ya hasta perdió vigencia. Entonces se daría solo el segundo, que dice que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite ordinario de las leyes. Bueno, acá hay que ver cuánto demora una ley en un trámite normal, que es lo que hablamos el otro día. ¿Cuánto demora? Bueno, a lo mejor haya que dictar una norma que agilice el trámite normal de sanción de leyes, verificar cuánto demora, hacer una norma que regule el trámite rápido o express en la sanción de una norma que sea con el debate, obviamente, pero para razones... yo esto lo digo para limitar más y que, tal como lo dice la Constitución, que no puede el Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, bueno, habría que ver la forma de acelerar esto para que haya menos supuestos. Entonces, fíjense que se dan dos supuestos de los cuales uno ya está en duda por la tecnología. Estas serían las dos únicas justificaciones que ve la Corte para la emisión de un reglamento de necesidad de urgencia. Sin embargo, van a encontrar en las normas, en la vida, en lo que pasa en nuestro país, infinidad de reglamentos de necesidad de urgencia. Pero infinidad de todos los gobiernos, porque se acostumbra mucho, nosotros tenemos un sistema presidencial muy fuerte, al punto tal que el jefe de gabinete, si bien cada vez en la Constitución tiene mucha participación, pero el gobierno se lo atribuye al presidente y no al jefe de gabinete, como debería ser, tiene a cargo la administración general del país. O sea que si hay alguien que echarle la culpa, es al jefe de gabinete, no al presidente. El presidente no tiene nada que ver, es el jefe de gabinete, el responsable, y que cambie de jefe de gabinete si llevó adelante mal la administración general del país. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema presidencialista heredado, anterior, muy fuerte, y por eso se emiten muchos decretos de necesidad de urgencia, reglamentos de necesidad de urgencia, perdón, cosa que hay que revisarlo, porque son disposiciones de carácter general, ¿sí? Y para eso está el Congreso. Profe. Sí. Disculpe. No, también yo había leído en el fallo, particularmente en el voto del doctor Petracci, que él decía que el artículo 99, inciso 3 manda a
urgencia, sino el fundamento, la materia. Si la materia es competencia de la ciudad autónoma o es una competencia nacional, o si es competencia de las provincias, ahí se refiere a la materia, que es la educación, puede ser, o la salud, de quién es competencia, si es de la nación o es competencia delegada o no delegada de las provincias de la nación, en qué categoría está la ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden que antes sí era una delegación del Estado Nacional, pero ahora no, es una ciudad autónoma. ¿Qué grado de autonomía tiene esa ciudad? Pero me parece, por lo que escuché, y esto es por lo que escuché, habría que verlo bien cuando emita el fallo la Corte, que no escuché en ningún lado que se cuestione la necesidad de urgencia, es decir, la facultad del Ejecutivo de dictar esta disposición que no se daban las condiciones que dice la Constitución. Siempre lo que se pretendía atacar era las facultades, es decir, la competencia del órgano emisor del acto sobre la materia. Pero es un tema que lo resolverá la Corte. No sé si se va a expedir sobre, ya les digo nuevamente, sobre las circunstancias excepcionales que hacen, que hicieran imposible seguir el trámite normal de las leyes. Yo, particularmente, cada uno tiene que tener la opinión que quiera, es así, y respetarla de todos. Me parece que este fallo de Kingston me parece acertado, me parece que sí se dieron las circunstancias porque era algo que no sabíamos y era urgente por la salud pública y que fue una limitación. Esto también es ejercicio del poder de policía por razones de salud, o sea que lo pueden relacionar con la unidad siguiente. Sí, de hecho el fallo lo nombra específicamente el poder de policía. Exactamente, claro, esto es, fíjense que esto de las dos materias, de las dos unidades, digo, y pareciera que nadie sabía lo que iba a pasar. Ahora, ya estas restricciones de ahora, también algunos pueden decir, acertadamente, pueden decirlo, es algo que teníamos que tomar la decisión entre viernes y sábado, o el jueves, o cambió la circunstancia, y otros pueden decir, hace desde enero que dice, ahí viene la segunda ola. Viene la segunda ola, allá viene la segunda ola, allá la ve venir la segunda ola, ahí viene, ahí se acerca, ahí llega, hace 3 meses, 2, 1, llegó la segunda ola. Pero si la vieron venir. Entonces, ¿fue urgente? Profe. Pero ojo, a lo mejor sí fue urgente, quiero que entiendan, les tiro los dos argumentos para que ustedes, cada uno, piense lo que quiera. No dejen que los demás piensen por ustedes. Ustedes piensen, sí, creo que este caso está muy bien. No, creo que este caso debió haber ido al Congreso y que se emita una ley. Ustedes tienen que pensar lo que ustedes quieran. No dejen que los demás piensen por ustedes. Eso es lo único que me interesa a mí. Sí, ¿quién había hablado? Y te pido disculpas. O sea, al principio de la pandemia era una cosa porque era un virus desconocido y no se sabía, pero a lo largo del tiempo podrían haber empezado a tomar más medidas. Por ejemplo, con distanciamiento en el Congreso, algunos virtuales que lo hicieron, pero hubo como mucho escándalo público con algunas cosas que se hicieron, como el que tenía un cartel con la cara, o a Mary, con responsabilidad, porque o sea, el sueldo se lo pagamos todos, y virtual pueden... Estás muteada, Bri. No sé si se me escuchó lo que... No, sí, el final. Que pueden sesionar tranquilamente virtual ahora con la segunda hora, no hay ningún impedimento. Bueno, ahí está uno de los temas que ustedes van a escuchar, que en los órganos legislativos, lo difícil que es, parece que estamos hablando en chino, ¿no? Lo difícil que es que trabajen. Parece anormal lo que estamos diciendo. Qué difícil es que el que es diputado y gana 500.000 pesos por mes pueda ir a trabajar. Es muy difícil. Si ganaría 100 millones de dólares por mes, a lo mejor iría con más alegría. Porque yo particularmente, es lo mismo, yo trabajo en la función pública, ¿sí?
Desde que cerró, el 20 de marzo se cerró, del año pasado, ¿recuerdan? Y a mí me da vergüenza que un empleado de un supermercado sea esencial y los empleados públicos no seamos esenciales. Formamos parte del Estado, ¿cómo no vamos a ser esencial? ¿Cómo no voy a ir a trabajar? Y si no me gusta ir, bueno, si yo considero que soy mucho riesgo, renuncio y se terminó. Me voy a la actividad privada. Pero ¿cómo no voy a ir a trabajar? Yo, no el empleado del supermercado, que no vaya. Yo tengo que ir. Para eso trabajo para el Estado. Para eso soy funcionario público, un servidor público. Tengo que poner y arriesgarme a enfermar. No que me venga a defender el sindicato. Yo tengo que ir. Eso quiero entender. Ojo que esto en todas las provincias, municipios, de todos los partidos políticos, todos dispusieron lo mismo, no ir. Pero a mí me parece que, o si no, ¿cómo que el Estado no es una actividad esencial? Todos los que trabajan en el Estado son esenciales. Todos. Y si el servicio público lo presta el Estado, es esencial y la persona tiene que ir a trabajar. Para mí. Pero no puede ser que el empleado de un cajero de un supermercado sea esencial y que el funcionario público no sea esencial. Y que el diputado no pueda ir a trabajar. Y que el otro ponga están sesionando y ponga un dibujo y es impresentable. Yo creo que hay que revisar esas cosas para que sea el órgano legislativo más eficiente, más eficaz, y ustedes van a escuchar al Ejecutivo cuando ustedes asesoran diciéndole no se dan las circunstancias, hay que mandarlo al Congreso. Y hace seis meses que está esto y se está debatiendo. Tiene que haber un debate lógico, pero tiene que haber también, no se puede justificar la no presencia de un diputado, el no quórum. O sea, hay cosas que tienen que ir, tiene que ser obligatorio. Mire, usted no vino ayer a la sesión. ¿Por qué? Porque se fue de viaje, listo, no venga más. Realmente se designa a una persona con responsabilidad. No puede ser, o sea, no lo podemos admitir que pasen esas cosas. Yo prefiero que funcione bien el órgano legislativo y que me limite los derechos del órgano legislativo. Luego de un debate rápido, eficiente, eficaz. Y no que sea una persona. Que yo creo que la medida estuvo perfecta. Y la de suspender las clases estuvo perfecta. Pero me gustaría que salga del órgano legislativo. Pero que está muy bien. Creo que hay que suspender las clases. No se justifica, nadie se atrofia. Es una falsedad. Nadie, me voy a sentir mal porque el nene se enferma porque no va a la escuela. ¿Cómo se va a enfermar? Escúcheme, en la Segunda Guerra Mundial los europeos tuvieron 4, 5, 3 años sin ir a la escuela. Lo enseñaron en la casa y mirá qué naciones tienen ahora. Entonces, que es toda una falsedad psicológica que no existe todo eso. Pero bueno, me parece, por un lado, que la medida, ¿por qué no hay circunstancias excepcionales? ¿Por qué no la toma el órgano que la tiene que tomar? Y después, no sé, la competencia, habría que estudiar si a quién le corresponde tomar la medida. Eso habría que estudiarlo. A ver, le digo porque yo no lo estudié en específico. Les puedo decir quién le corresponde a la provincia de Santa Fe. Pero en la provincia de Santa Fe le correspondería al gobernador tomar esa medida. Tampoco al intendente, al gobernador de la provincia de Santa Fe. Así lo dice nuestra Constitución. Pero no sé en el orden de Capital Federal. Por eso lo digo, no sé quién es competente para la medida. Creo que la medida es correcta, pero es correcta en el fondo. Yo adhiero, pero no sé quién es competente en la forma y me gustaría que sea por ley. Pero eso es debatible. Ustedes tienen que tener su propia opinión de decir, no, yo considero tal cosa. No tienen que decir, no, sí, lo dijo el profesor. No. Ustedes piensen diferente. Tienen que pensar. Pero aparte se afecta un montón a la República también por la división de poderes. O sea, este año creo que en ese sentido se la afectó y se la vulneró un montón. Si se afecta la división de poderes, sí. Te soy justo. Se afectó este año, el año pasado, el año anterior, el año anterior y el año anterior. Porque si no, no es justo. Siempre se afectó a la República.
Todos Mirá, los gobiernos afectaron, aparte de todos los gobiernos hicieron infinidad de DNU que fueron estamos innecesarios. hablando de exactamente, fíjense los DNU que hubo, y yo les decía lo que había hecho el doctor Cardona, que los llevaba identificado en cantidad, y era impresionante, y yo no sé hasta dónde se justifica. Bueno, acá hay una circunstancia excepcional, sí, cuando arrancó era excepcional, porque fue de un día para otro, se suspendió todo. Yo creo que fue excepcional, lo dice muy bien esta Cámara en el tema Keystone, creo que sí. Pero de todos modos, fíjense que en ningún lado se está discutiendo sobre si se dan las circunstancias excepcionales. Lo que se discute es las materias. Esta materia sí, esta materia no, esto sí, pero el fondo lo tiene que hacer el Congreso. Y no se está discutiendo tanto. Ustedes fíjense que con esto de las clases lo que se discute es no, que el chico tiene que ir a la escuela porque el papá no tiene dónde dejarlo. Pero y no se discute si hay circunstancias excepcionales, ¿por qué no lo hace una ley? Y que está bien la medida, pero que lo haga una ley rápida, que se mande y se saque para la semana que viene. A ver, no se puede porque el reglamento interno del Congreso dice que necesita 8 meses. Bueno, a ver, ¿qué dice el reglamento interno? Vamos a modificarlo y poner en el reglamento interno del Congreso de la Nación, cuando haya circunstancias excepcionales, que se haga más rápido el trámite para la sanción de una ley, verificar eso, si se puede hacer más rápido. Pero me parece que cuando se afecta un derecho individual, es preferible que salga del órgano que corresponde, que es poder de policía, es preferible que salga del órgano legislativo. Por eso, el poder de policía, como dijimos, es parte de la función legislativa, no del Ejecutivo. Por eso hay que revisarlo bien esos temas. Bueno, ¿alguien quiere emitir cualquier opinión de cualquier tema? Yo, profe. Sí. También este fallo, para fundamentar la validez del mismo, se atendió a que no se verificaron los supuestos de la ley 23.098, que es justamente la que trata la procedencia del habeas corpus, y que en sus artículos 3 y 4 habla sobre lo que es la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, sin orden escrito de autoridad competente, o bien lo que es la figura también del estado de sitio, porque ese también fue un fundamento que utilizaron. Es verdad, Melina, sí, eso utilizó exactamente. Bueno, vamos a hablar del otro reglamento que nos queda, y es el del artículo 76 de la Constitución, el reglamento delegado. El artículo 76, sin haberlo dado en clase todavía, ustedes, a lo mejor ya lo leyeron, pero ¿ustedes creen que se puede, que el legislativo, como estudiante de Derecho, podrá delegar al legislativo en el Ejecutivo que sancione leyes? ¿Qué creen de una sociedad democrática? No se debería, Y que no. pero se puede. En principio no se puede, Tiene razón, pero el principio, estamos organizando nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo construimos una sociedad? Bueno, el órgano legislativo es el que sanciona la ley. ¿Puede darle esa facultad a una persona del órgano que administra el órgano ejecutivo, que lo haga a esa persona? ¿Qué deberíamos poner en nuestra nueva Constitución? ¿Que se puede o que no se puede? Que se puede a veces, que no se puede. ¿Cuál sería el principio general? ¿Que se puede siempre? Sí, es mejor porque nos ahorra tener que ir a trabajar. Podríamos decir, si somos todos congresistas, diríamos, bueno, que se pueda. Lo hacemos el 1 de enero y le delegamos el año y nos vamos a la casa y cobramos el sueldo igual. Esa podría ser una respuesta. Pero ustedes, ¿qué pensarían? No, por regla que no. Muy bien, Esmeralda, obviamente por regla de la división de poderes. Me parece que no se debería poder, que debería estar prohibido. Bueno, esto se trató, al igual que el reglamento de necesidad de urgencia, fue una creación jurisprudencial
y eso ameritó que después se regulara en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Y el artículo 76 dice, arranca diciendo, por eso es el principio general. Nosotros le preguntamos siempre a los alumnos en el examen y no empiezan diciendo lo más importante, que dice así: se prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo. Ese es el principio general, está prohibido, que sería la lógica, y que ahí termine el artículo y listo. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pero el artículo dice, salvo, o sea que está permitido, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. O sea, tenemos dos materias que está permitido, la emergencia pública y la administración. En esas materias se puede delegar, pero con esta limitación también. Con plazo fijado para su ejercicio, es decir, hay que ponerle un plazo para el ejercicio de esa delegación, que el Ejecutivo puede dictar normas, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Bueno, entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo se materializa la delegación del Legislativo al Ejecutivo? ¿Cómo creen que se materializa? Con un plazo, dice la Sí, sí. No, pero está bien, con el plazo y las bases, pero ¿dónde se va a fijar eso? ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cómo el Congreso? Ley? Con una ley. Una ley. Una ley de delegación, exactamente. Y ustedes dirán, ¿y cuándo se emite esa ley? Bueno, a principios del 2020, del año pasado, salió la ley de emergencia, que son las denominadas leyes de emergencia, que otro tema, vivimos desde hace 30 años en emergencia, se salió hace 2 años y se volvió a entrar en emergencia pública. Y entonces, cuando ustedes escuchen, se va a emitir una ley de emergencia. ¿Qué incluye esa ley? Búsquenla, la del 2020, no recuerdo el número, pero si googlean ley de emergencia pública 2020, que no tiene nada que ver esto con el coronavirus, era por la problemática económica del país de fines del 2019. Entonces, se pide la sanción de una ley que delega al Ejecutivo la emisión de normas, de decretos delegados, es decir, el Ejecutivo lo materializa a través de un decreto, son reglamentos delegados que tienen disposiciones de carácter general, como una ley. Estos solo pueden ser en materia de administración o de emergencia pública. En la ley esa le va a poner un plazo, le pone, se delega esta facultad por el término de 1 año o por el término de 3 años y después se va prorrogando por otra ley. La del 2020 creo que fue por 1 año y después salió otra que otro año más. Y las bases de la delegación, es decir, ¿qué es lo que puede legislar en específico? Algunos autores también hablan que las 4 materias que vimos en el decreto de necesidad de urgencia también son 4 prohibiciones para que se hacen extensivas al reglamento delegado. Es decir, el delegado solo puede, lo que dice la Constitución, que solo en 2 materias, pero se hace extensiva. Si por decreto de necesidad de urgencia no puede legislar sobre 4 materias, menos podría hacerlo en el reglamento delegado. Pero en realidad lo que dice la Constitución es que solo 2 materias están permitidas, con un plazo determinado y con las bases de la delegación, que está todo eso en la ley del Congreso de la Nación. Vamos a ver, bueno, y después, anótense por las dudas, la ley 26.122, que la mencioné el otro día, que es la que regula, que reglamenta los reglamentos de necesidad y urgencia, los delegados y lo de promulgación parcial de leyes. ¿Se acuerda que en el fallo Berrocchi decía
Es necesaria una ley, bueno, esta es la ley. Acá reglamenta la comisión bicameral permanente, cómo va a funcionar, cómo va a representar, cómo tiene que hacer el dictamen, la cantidad de miembros. Esto tiene muy poquitos artículos que tienen que saber y reviste de fundamental. Si lo leen, lo entienden, no necesitan que le explique nada porque es procedimiento fácil, sencillo. Pero fíjense, ¿qué pasa con el reglamento de necesidad y urgencia y los delegados? Va al Congreso y el Congreso los puede rechazar o aprobar. Si es rechazado, y es de vital importancia que entiendan el artículo 24, ¿por qué? Si es rechazado, dice la ley, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil. Está hablando del Código Civil anterior. Quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Ojo, ¿qué quiere decir? Que si se deroga, se rechaza, ¿no? Se rechaza el reglamento de necesidad de urgencia emitido por el Ejecutivo, los efectos que produjo desde su emisión a su rechazo, que a veces puede pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, quedan a salvo. Es decir, no es que no produjo efectos jurídicos, sí, aún el rechazado. ¿Sí? Ojo que esto reviste fundamental importancia. Lo lógico hubiese sido que no produjo efectos jurídicos o todos esos efectos fuesen nulos, de nulidad absoluta, pero no, produce efecto. Ojo con eso. Desde el rechazo no produce más efecto, pero desde su emisión hasta el rechazo son válidos los efectos que produce. Artículo 24 de la ley, que es importante que la anoten porque lo preguntamos en el examen, ¿sí? 26.122. Bueno, para el martes que viene le voy a subir un fallo de reglamentos delegados. Es un fallo largo que habrán visto en derecho tributario, porque en el derecho tributario hay un principio de reserva legal, ¿no? Bueno, el fallo es Camaronera Patagónica. A lo mejor lo vieron, como es un fallo extenso, les dejo ese solo. Si logran terminar, para que el martes que viene lo hablemos, si logran terminar la unidad 4 el jueves, les voy a subir otro fallo que también a lo mejor lo vieron, que se llama CEPIS, que es el centro, hoy no me acuerdo, que se refiere a la participación ciudadana en el control del servicio público, ¿sí? Pero si terminaron la unidad 4, si no, lo vamos a dejar para la próxima semana, la otra siguiente. Es decir, sí o sí les voy a subir Camaronera Patagónica para que lo lean. Bueno, yo anoté... Profe, el jueves, ¿hay clase? Sí. Porque salió un comunicado de que la COAT se adhería al paro, que hacían paro por eso. Yo no escuché nada, pero... Hay paro miércoles y jueves, o sea, mañana y pasado. En principio, daríamos clase, pero les avisamos por el grupo. En principio daríamos clase. Nosotros, esta comisión se adhiere a los paros. Cuando era presencial, no dimos clase toda una semana porque estuvimos tomando examen y nos pareció el jueves pasado que teníamos que compensar por lo que no habíamos dado. Y como no dimos 2 días, lo ideal sería compensar con estos 2 días. Pero bueno, yo les aviso igual en el grupo. Los chicos que participaron hoy, y si alguno participó y no lo anoté, pega el grito, que no hay ningún tipo de problema. Aranda Natalí, Lucio,
Maldonado Camila, Gigli, Abril Ruiz, Lares, Yara, aprendí, Caballero Cecilia, Lógica, Candela, Melina Flores, Perotti Esmeralda. ¿Alguien más participó y yo no lo anoté porque no me di cuenta? Grita y lo anoto. Ahora tomo asistencia y en principio conmigo nos estamos viendo el martes próximo. Yo le subo el fallo Camaronera. ¿Estamos? Hoy es 20. Abdul. Agati. Alanis. Aliendro. Presente. Álvarez. ¿Aliendro? Aliendro, sí. Aranda. Presente. Armando. Presente. Bordigoni. Presente. Bóscolo. Caballero. Cabral. Presente, caballero. Caballero Cecilia. Cabral también presente. Cabral. Cadau. Presente. Ahí en el chat te pusieron un presente, Bordigioni. Burgioni. Sí, sí. Bordigoni. Bordigioni, sí, ya te vi. Cándido. Cadau presente, profe, no sé si me llegó a anotar. Cadau, sí, está bien. Gracias. Canelo, Cassiani, Castellani, Presente. Chade, Presente. Llamas, Coletti, Coletti presente. Cornejo, Presente. Cuatrín, De Felipe, Presente. perdón, de Felipe, sí. Di Giuseppe Lucio está. Domene, Eguiasu, Epstein, Presente. Esteves, Presente. Estigarribia, Falistoco, Federico, Presente. Flores, Flores Luisina, Flores Melina, Presente, Melina. Formini, Presente. Galetti, García Buca, Gay, Giampaoli, Gigli estaba, Goiburu, García Sofía, Lares está, Presente. Lavalle, Los Yudice, Lógica Candela está, López, Presente. Pilar, sí. Sí. Luján, Macluf, Presente. Macluf, Sí. Maldonado Camila está, Mana Lautaro, Mancilla, Presente. Martín María Sol está, Presente. Martínez Joaquín, Presente. Martino Brenda está. No será la hija del Tata Martino, ¿no? Martorell, Mardás, Marín, Presente. Macioli, Presente. Medina, Méndez, Presente. Mercado, Mesa Eugenia, Presente. Núñez, Presente. Orsini, Presente. Ottolini, Presente. Perotti está, Presente. Piso,
Presente. ¿Piso está? Sí, acá. Listo. Poses. Presente. Puliti. Rentería. Presente. Rey. Presente. Reyero. Reynoso. Ronco. Presente. Roset. Presente. Rosso. Ruiz. Presente. No, Agostina. No, Abril. Abril, sí. Russo. Presente. Zaire. Sevilla. Estagnita. Tejeda. Trucconi. Tutolomondo. Varano. Presente. Vázquez. Presente. Viola. Vizca. Presente. Bueno, están todos. Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias, Gracias. Chao, chao, saludos.